Al final se han confirmado los rumores, es oficial, el propio Estados Unidos, desde el gabinete del presidente, y así nos lo hacía saber el gobierno de la primera potencia económica mundial, al final no va a crear una reserva, por lo menos no únicamente en BTC. El presidente de Estados Unidos, junto con su gobierno, ya nos ha hecho saber a toda la comunidad cripto que van a crear efectivamente una reserva, por lo menos esto es lo que está bajo sus planes y el mensaje que tenemos hasta día de hoy, pero esta reserva no va a ser de la criptomoneda más grande del mundo. No va a estar compuesta, al menos no en un 100%, y de hecho nada más lejos de la realidad, únicamente por BTC. En contraste con esta realidad que muchísimos inversores esperaban, lo que ha decidido, vuelvo y repito, por el momento la presidencia de Estados Unidos y todo su gobierno, junto con este famoso político denominado informalmente el zar de las criptomonedas, también por gran parte de la comunidad cripto, ha sido crear una reserva en conjunto entre muchas monedas. Crear realmente un saco de criptomonedas que funcione como una reserva estratégica. Aquí también se plantea un tema muy interesante y es precisamente el de cómo va a afectar a un mercado que, recordemos, es un 1%, porque el mercado cripto es un 1% con respecto a todo el mercado financiero tradicional. Cómo puede afectar que precisamente la que es hasta día de hoy la mayor potencia económica tenga una reserva estratégica desde el Estado, porque tal cantidad de criptomonedas acumuladas en un momento de pánico pueden llevar a una venta por parte del gobierno de Estados Unidos. No sé hasta qué punto tendría que pasar por una solicitud, una especie de permiso de la SEC, que le conceda la SEC al gobierno para ejecutar una venta tan grande, pero de darse efectivamente hundiría todo el mercado. Bueno, sea como sea y en cualquier caso, vamos a pasar directamente al portal de Cointelegraph, que nos daba a conocer el suceso gracias a la siguiente noticia, la que estáis viendo ahora mismo. Bitcoin y las monedas de la reserva estratégica cripto del presidente de Estados Unidos se desplomaron al inicio de la semana. ADA, XRP y Sol, las monedas de Cardano, Ripple y Solana, están experimentando una toma de ganancias justo un día después de subir tras el anuncio de la reserva estratégica de criptomonedas del presidente de Estados Unidos. ¿Se dirige el mercado hacia nuevos mínimos? Aquí veis una pequeña imagen que ya os mostré en contenidos anteriores, precisamente de la plataforma de Coin360, en el que nos mostraban estas bajadas estrepitosas del lunes negro más conocido en el año 2025, y la noticia nos acompaña describiéndonos la actualidad en la que los traders de criptomonedas recibieron una agradable sorpresa, efectivamente, el 2 de marzo, después de que el presidente anunciara una reserva estratégica cripto que incluiría Bitcoin, Ethereum, Ripple, es decir, XRP, Solana y Cardano. Estas son las monedas que tenemos de momento. Que lo sepáis, es la lista inicial de la reserva que se crearía, pero no está descartado para nada, por supuestísimo que no, incluir muchas más monedas. Sobre todo, ya voy avisando, van a tener una tendencia, si es que crean una reserva tan grande como está previsto, una reserva tranquilamente, por poner algunos números, de decenas de millones y no centenares de millones, y vamos a saber si más lo que los angloparlantes, por ejemplo, llamarían billions, empezar a hablar de 9 ceros. No sería para nada extraño que incluyesen muchas más criptos, muchos más tokens que funcionasen como moneda, y ya también os voy adelantando que, como todos los inversores en utilidad, inversores en valor, van a tender a posicionarse en redes que funcionen mejor. Hasta día de hoy, recuerdo, la red que más fina va y la que menores comisiones tiene es la de BCH, es decir, la de Bitcoin Cash. Muy lejos de BTC, de hecho, porque BTC tiene unas comisiones muy altas y tiene una red que ya está probado, 7 transacciones por segundo, no es escalable. La que sí es la más escalable hasta día de hoy y la que mejor funciona por la parte de todos los inversores en valor sería la de Bitcoin Cash, cotizando con el ticker BCH, como os comento. La noticia desencadenó, como es normal, una gran compra, con Bitcoin subiendo desde aproximadamente $85.000 a los 95.000 y Cardano golpeando más de un 72%. Y es que también os tengo que comentar, no sé qué pasa últimamente con Cardano, que efectivamente es una moneda que se está tomando muy a pecho, tanto noticias buenas como noticias malas. Esta cripto, denominada informalmente como la stablecoin Cardano, evidentemente no es una stablecoin, es simplemente por el chiste de que lleva toda la vida cotizando en 50-60 centavos, y de ahí no se ha movido de verdad en años. Por lo que, de no moverse en este intervalo, nos encontramos con esta pequeña broma de la stablecoin Cardano, y que, como os digo, se toma muy a pecho de verdad cualquier noticia buena o mala, lo que ya da a entender de que dentro de esta misma moneda puede haber muchos bots haciendo prop trading, lo que se denomina prop trading, ¿vale? Que es simplemente comprar cuando ves una noticia buena y vender cuando ves una noticia mala. Sale una noticia buena, compras, sale una noticia mala, vendes. Esta tarea a día de hoy, efectivamente, como veis por la descripción, no lo puede hacer un humano, porque los bots siempre van a ser más rápidos que tú. Esta tarea efectivamente la realizan bots que leen noticias en cuestión de décimas de segundo. Creedme que hoy en día, con la inteligencia artificial y con lo finos que van estos bots, reconocen noticias buenas y malas en
en cuestión de décimas de segundo y son capaces de ejecutar operaciones fragmentando un solo segundo en centenares de partes, por lo que evidentemente esta tarea es imposible que la ejecutemos los humanos. Puede ser que haya muchos bots de trading que se dediquen a hacer dentro de la stablecoin de Cardano esta metodología de inversión denominada prop trading, pero es un planteamiento, no estoy afirmando nada. Sin embargo, la analista principal de investigación de Nansen, Aurelie Barther, dijo que establecer una reserva cripto de Estados Unidos tomará tiempo porque necesita una votación en el Congreso. El analista de investigación Nikolai Sondergaard, de la misma firma de análisis de la blockchain, dijo a Cointelegraph que los tokens seleccionados para la reserva cripto probablemente experimentarán volatilidad. Hombre, y tanta volatilidad como que estamos hablando de una compra masiva por parte de, evidentemente, el gobierno de Estados Unidos. Que el Estado ahora tenga una reserva estratégica tratándose nada más y nada menos de la primera potencia económica mundial. Que requiera de esta aprobación del Congreso, la creación de esta reserva, ya os voy adelantando, que va a retrasar mucho, hasta el punto incluso de que podría echarla para atrás, recemos para que no, pero como poco sí va a retrasar bastante este proceso. Ante el anuncio del presidente de Estados Unidos, el sentimiento en el sector de las criptomonedas permanecía negativo. CoinShares reportó salidas de 2.900 millones de dólares de productos cotizados en bolsas de criptomonedas la semana pasada. 2.9 billón, según lo dirían los angloparlantes. Para nosotros, 2.900 millones de dólares. 2,9 por 10 elevado a 9. Todo en notación científica, por favor y gracias. Como os comento, una auténtica carnicería. Eso marcó, como ya es bien sabido, la tercera semana consecutiva de salidas después de una racha de entradas de 19 semanas. De todo el capital entrante en esas 19 semanas, se fue volando al suelo en cuestión de 3 semanas nada más. Tras la reacción inicial de cobertura de posiciones cortas y compras por parte de los traders, se plantea si continuará el rally. Para cubrir posiciones cortas, evidentemente tenemos que abrir un largo en ese mismo activo. De ahí que eso pueda fortalecer y aumentar mucho las probabilidades de rally en el mercado cripto. Como siempre, nada sobre seguro, pero tenemos estos planteamientos sobre la mesa. En un pequeño análisis del precio de Bitcoin, vemos que cayó por debajo de la media móvil exponencial de 20 semanas la semana pasada y se acercó a la media móvil simple de 50 semanas, pero la larga cola de subidas muestra una sólida compra en niveles más bajos dados a largo plazo. El que sí se resentía un poquito más, como podéis ver en esta gráfica, era la cotización de Ethereum, que ha estado en un rango amplísimo entre los 2.111 dólares y los 4.094, como estáis leyendo en la noticia, pero que evidentemente en la última semana, gracias al hackeo de Bybit por parte del grupo Lazarus proveniente de Corea la Mala, es lógico y normal que su cotización ha sido castigada y bastante castigada. Porque además, por si fuera poco, no es solo que le afecte una bajada por el propio hackeo de Bybit por parte de Lazarus, sino que además este grupo de hackers estaba buscando vender estos Ethereums a cambio de BTC, una cripto que no tenga emisor para evitar que se bloqueen direcciones. Porque cuando tienes criptos, esto que lo sepáis, en una wallet, aunque lo tengas en una wallet fuera de un exchange, como esas criptos tienen emisor, todas menos BTC, BCH y algún soft fork y hard fork más a partir de Bitcoin, menos esas monedas, todas las demás tienen emisores. No sé si por ahí quedará algún token huérfano, pero todas las demás tienen emisores, lo que puede provocar que aunque tengas monedas, otras monedas en tus wallets, te pueda la propia empresa emisora bloquear direcciones, cosa que con Bitcoin en todas sus variantes después de los hard forks y soft forks, viendo la separación por ejemplo que tenemos hoy en día entre Bitcoin Cash, BCH y BTC, con estas últimas monedas no ocurriría eso. Al no tener un emisor no te pueden bloquear direcciones y de ahí su interés del grupo Lazarus en vender tanto Ethereum para comprar BTC. ¿Y por qué BTC y no ninguna otra variante de Bitcoin? Precisamente, si ninguna tiene emisor, por una mera cuestión de capitalización de mercado. Entre más se comercia de una moneda, más fácil es dar una venta y que el mercado pueda absorber vía capitalización de mercado, profundidad de mercado, con el libro de órdenes, pueda absorber toda esta venta. Es normal que a medida que vayas vendiendo una cantidad de Ethereum tan masiva, el precio vaya bajando algo, ya, pero intenta hacerlo, por ejemplo, en una moneda que tenga 5 millones de capitalización. O como si son 5 millones de volumen diario, evidentemente que la tarea se complica mucho más. Al grupo Lazarus, por ejemplo, le daría igual cambiar Ethereum por BCH, por Bitcoin Cash, pero por una cuestión de mera capitalización de mercado tiran por la parte de BTC. Así os voy explicando también un poquito más a nivel técnico lo que están haciendo y evidentemente lo que buscan es tener esas criptos en direcciones que no sean bloqueables. Para ello tiene que ser de monedas que no tengan emisor y por tanto estaríamos hablando únicamente de todas las variantes de Bitcoin. Por una mera cuestión de capitalización de mercado se van a BTC y ese es el paso previo a pasarlo directamente a dinero de políticos, ya sea a won, a yuan o a dólar. Aquí vais viendo un bajadón increíble que ha pegado en estos últimos 3 meses Ethereum, que no levanta cabeza para nada, y cosa bien distinta es el comportamiento que ha tenido Ripple. Cardano
Cardano, como vemos, levantando un poquito en los últimos días, pero sigue estando en una cotización bajísima con respecto a su último máximo histórico. Ha habido ahora, por último, un acontecimiento que me preocupa mucho y no me podía faltar traeros la noticia. Ha sido un hecho que me ha resultado bastante perturbador, un poco preocupante, que se ha dado en el mundo de todas las criptocosas y de hecho de la mano de uno de los agentes más grandes, que es El Salvador, el gobierno de El Salvador. Y es que este mismo gobierno precisamente ha interrumpido ahora por último y de una manera muy sospechosa sus compras de Bitcoin, que además, por cierto, se hacían con una frecuencia muy clara, muy marcada y bastante particular, porque había adoptado una política de compras basada en adquirir un Bitcoin diario. Al principio del todo, evidentemente, no lo hizo así, fue comprando cantidades enormísimas, también porque la revalorización de Bitcoin le servía, aprovechando que es el activo que más se ha revalorizado en toda la historia, bueno, lo que ya sabéis, para poder afrontar el pago del préstamo que tenía con el FMI. Un poquito más tarde de estas compras masivas iniciales, inició un programa de compras que estaba basado tal cual en adquirir un Bitcoin diario, lo que es evidentemente un sistema de compras y una política bastante llamativa. También bajo la frase que decía el propio Nayib Bukele de vamos a estar adquiriendo Bitcoin hasta que el propio Bitcoin salga de la cotización en dinero de políticos, es decir, en moneda fiat, en euros o dólares, lo que contrasta un montón, evidentemente no casa nada con esta última noticia de haber interrumpido dicho programa de compra. Y vamos a analizar este hecho, a qué se debe que en los últimos tiempos hayan interrumpido este programa de la mano del portal de criptonoticias que nos hacía saber que efectivamente El Salvador detiene sus compras de Bitcoin. La última vez que esto ocurrió fue a inicios de febrero y luego compraron 11 BTC de una vez. Habría que comprobar también si ese descanso en la compra de BTC ha sido de más de 11 días, por lo que realmente estarían comprando menos que lo que tenían planeado. El Salvador actualmente tiene en su haber 6.081 Bitcoins hasta la fecha. Esa es la cantidad concreta de Bitcoins con la que cuenta en cartera, equivalentes a más de 580 millones de dólares. El gobierno de El Salvador, sin embargo, paraliza nuevamente las compras diarias de BTC. Hasta el lunes 24 de febrero de 2025, el país acumulaba una semana entera sin adquirir monedas. Y ya os voy adelantando que hasta día de hoy tampoco han hecho tantísimas compras. Y ya es muy difícil, tendrían que dedicar bastante capital a poder compensar todo el Bitcoin no comprado. Vuelvo y repito, teniendo en cuenta que iríamos a un Bitcoin diario a contar desde mediados de febrero hasta hoy. Más de aproximadamente unos 20-25 Bitcoins, que es una auténtica pasta, por cierto. Según la información de la Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador, la ONBTC, la última vez que se sumó un BTC a las arcas del país fue el lunes 17 de febrero. Esa fue la última vez hasta hoy. Esto marca un nuevo alto en la estrategia de acumulación de Bitcoin impulsada por el ejecutivo salvadoreño. Poco después de que se reportara el mayor retraso registrado en las compras diarias de Bitcoin, el gobierno de El Salvador reanudó las adquisiciones. Durante el lunes 24 compraron un total de 8 Bitcoins, lo que supuso una inversión superior a $750.000, que igualmente también digo, para tratarse de la inversión de un estado tampoco es tantísimo dinero, es una inversión perfectamente asumible por parte del gobierno de El Salvador, pero también os voy adelantando yo que efectivamente tienen algo que ver aquí los requerimientos del prestamista en cuestión que media en esta situación, que es el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Aquí veíamos una pequeña paralización que nos daba a conocer esta propia Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador. Aquí se ve claro cómo en este último trámite se paraliza totalmente el programa de compras de BTC. Esta paralización se da en un momento clave. La nueva versión de la ley Bitcoin está por entrar en vigencia en El Salvador. Nueva versión que establece, y atención por aquí, cambios importantes en su uso. Y es que según esta ley, Bitcoin deja de ser obligatorio y pasa a ser voluntario para los ciudadanos y comercios. Vale, esto es un cambio enormísimo. El Salvador deja de imponer a los establecimientos que deben aceptar Bitcoin como medio de pago. Ya no es obligatorio, va a pasar a ser voluntario, lo que puede incurrir precisamente en que muchos establecimientos se deshagan de BTC. La decisión busca flexibilizar el marco legal tras años de críticas y debates y responde a los requerimientos, ahí está y ahí aparece el nombre de oro, del Fondo Monetario Internacional, para que El Salvador acceda a un préstamo de $1.400 millones. Aquí luego entraríamos también en el terreno de hasta qué punto es ético que el propio prestamista pueda imponer al prestatario, a la persona que recibe el préstamo, medidas que afecten a legislación anterior, es decir, a legislación ya vigente. En cierto sentido puede ser un pequeño abuso, pero igualmente El Salvador siempre estaría en posición de negarse, es decir, si igualmente quieren ese préstamo de 1.400 millones, tendrán que pasar efectivamente por estas medidas, por mucho que ello suponga un gran perjuicio para BTC, más que nada para su cotización.
inflación. El contexto económico también influye en esta pausa. El precio de Bitcoin ha fluctuado en las últimas semanas. Algunos analistas sugieren que el gobierno podría estar esperando un momento mejor para comprar. Sin embargo, no hay declaraciones oficiales que confirmen esta hipótesis. La Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador no ha emitido comunicado sobre la interrupción, aunque dicha interrupción, como vemos, efectivamente sí se ha dado. Y es una realidad cada vez más clara, y a medida que se mantenga en el tiempo se va poniendo más sobre la mesa la posibilidad de que sea permanente. Y dejemos incluso que no se empiecen a ver ventas por parte de El Salvador del propio BTC. El Salvador fue el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. La medida buscaba atraer inversión y promover la inclusión financiera, y desde entonces el gobierno ha invertido millones en la moneda. Puede ser que a partir de ahora empiece a haber dudas, por ejemplo, en la escalabilidad de Bitcoin. Escalabilidad que está claramente limitada, no nos olvidemos, por mantener de manera arbitraria el tamaño del bloque en 1 mega. El propio creador del white paper de Bitcoin, el propio Satoshi, dejó en el foro que él mismo creó el código, el trocito de código que implementar en el código total de Bitcoin para poder modificar el tamaño del bloque, es decir, eliminar el límite de 1 mega y modificar el tamaño del bloque a razón de lo congestionada que esté la red. Mucha gente piensa que la primera y última intervención que hizo públicamente Satoshi Nakamoto fue la publicación del white paper, pero de hecho nada más lejos de la realidad. El propio Satoshi crea un foro para resolver dudas de su white paper, ahí se comunica de frecuente con muchos usuarios y él mismo lo dice. Mantenemos un tamaño de bloque de 1 mega como límite para evitar un ataque de spam, es decir, congestionar la red con transacciones infinitas cuyas comisiones no le importa pagar al atacante, porque un Bitcoin entero vale menos de 1 céntimo. Fijaros, sin embargo, cuánto vale hoy todas las versiones de Bitcoin, el que cotiza como BTC, Bitcoin Cash. Una vez que un Bitcoin completo vale más de 1 céntimo, ya el atacante va a tener que pagar un dineral en transacciones, dado que las transacciones por su ataque van a tender al infinito. Por tanto, no va a pagarlas, y ahí BTC se libra de un ataque de spam. Una vez que ya nos hemos librado del ataque de spam, estoy citando palabras del propio Satoshi en el foro que él mismo crea para resolver las dudas de su white paper. Una vez que hemos evitado el ataque de spam, podemos quitar el límite del tamaño por bloque de 1 mega allá que el bloque sea modificable, el tamaño del bloque se modifique a razón de lo congestionada que esté la red. Vuelvo y repito, estoy citando textualmente palabras del propio Satoshi Nakamoto. Y tanto es así que el propio Satoshi en el foro deja el trozo de código necesario para poder implementarlo en el código total de Bitcoin, para eliminar el tamaño del bloque de 1 mega y poder ahora hacer el tamaño del bloque variable, ahora que nos hemos librado del ataque de spam que solo tenía posibilidades al inicio del todo del proyecto, porque las comisiones no valían nada, por eso al atacante no le costaba pagarlas, de unas transacciones que tendían al infinito para poder colapsar la red, eso es un ataque de spam, y de nada que un Bitcoin entero valiese 1 solo céntimo, ya está. El atacante no iba a poder pagar transacciones de operaciones que tendían al infinito, precisamente para congestionar la red, colapsar la red para siempre. Valiendo un Bitcoin entero 1 céntimo más, que hoy valen muchísimo más cualquiera de las versiones de Bitcoin, vemos que precisamente ya no puedes pagar comisiones que sí que valen dinero de políticos, evitas por tanto el ataque de spam y ya puedes quitar el tamaño de bloque de 1 mega y ponerlo modificable a razón de lo congestionada que esté la red. Todo esto lo explicó Satoshi Nakamoto en el foro que él mismo crea para resolver las dudas del white paper, y el propio Satoshi, vuelvo y repito, deja el trozo de código que implementar para quitar el tamaño del bloque de 1 mega limitado a propósito y dejarlo modificable a razón de lo congestionada que esté la red. Lo tenéis todo en el foro, os podéis informar acerca de este tema y veréis que el propio Satoshi así lo deja claro para hacer a Bitcoin escalable. Ese principio hoy en día está respetado en BCH, en Bitcoin Cash, en BTC no. En BTC se sigue manteniendo de manera arbitraria, en la cripto más grande del mundo se sigue manteniendo de manera arbitraria el tamaño del bloque de 1 mega, declarándose por tanto que es una moneda distinta al Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Y es que el tamaño del bloque no es una medida más, como por ejemplo que se declare un bloque cada 10 minutos o que haya 21 millones de Bitcoins, no, que es como te lo ha vendido la moneda de BTC y Blockstream, la empresa que está detrás. El tamaño del bloque no es un principio más de Bitcoin, no, va mucho más allá. El tamaño del bloque es lo que declara la escalabilidad, y la moneda más escalable del mundo es la que tiene un tamaño de bloque modificable a razón de lo congestionada que esté la red. El tamaño del bloque declara la escalabilidad, hasta dónde llega la escalabilidad de la moneda, y la escalabilidad de la moneda es la moneda. Seguramente también en conocimiento de esto, esta puede ser perfectamente una de las causas principales que es correcta, la explicación que acabo de dar es correcta. Os invito a que os informéis de las propias respuestas de Satoshi Nakamoto en el foro y veréis que es totalmente cierto lo que os acabo de comentar. Esta puede ser una de las causas principales de que el propio país de El Salvador haya interrumpido
interrumpido sus compras de BTC. Todo esto además se agrava una vez conocida la situación actual del préstamo del FMI a El Salvador, que es, como nos comentan en esta otra noticia, mucho peor de lo imaginado. Y es que tras conocerse las medidas restrictivas del Fondo Monetario Internacional sobre El Salvador para la compra de bitcoins, las reacciones no se hicieron esperar. Desde que la población hemos tenido conocimiento de las características que reúne este préstamo del FMI a El Salvador. Por ello no es extraño que hubiese sido mejor, bajo el punto de vista de muchos analistas, conocer las medidas desde el ejecutivo salvadoreño. John Dennehy de Mi Primer Bitcoin califica las restricciones como una bomba. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, endureció las medidas restrictivas contra El Salvador como condición para otorgar un préstamo de 1.400 millones. La noticia sí que es verdad que la conocíamos este martes, pero estas últimas actualizaciones no las hemos conocido hasta este momento. Y por supuesto, la noticia desató reacciones inmediatas en la comunidad bitcoiner. El organismo exigió al país centroamericano, y de esto se trata todo, reducir sus compras de bitcoin y limitar la participación del gobierno en actividades económicas vinculadas a la moneda digital. Como reportó Criptonoticias más temprano, el FMI estableció metas claras: disminuir las transacciones y adquisiciones de BTC por parte del Ejecutivo, además de mejorar la regulación y supervisión de los activos digitales. La medida está clara: reducir la actividad del Salvador en Bitcoin, reducir la participación del gobierno salvadoreño y del Estado en esta moneda digital, limitando muchísimo, por supuesto, las compras, así como también las transacciones. Samson Mow, director ejecutivo de Jan3, firma enfocada en la hiperbitcoinización, cuestionó la medida en X, la antigua red social de Twitter. No habrá más compras de BTC para El Salvador, escribió, interpretando los requerimientos del FMI. Mow expresó su preferencia por haber recibido esta información directamente del gobierno salvadoreño. Habría preferido escucharlo de la administración de Bukele que del FMI, nos señaló. Sin embargo, hasta ahora el Ejecutivo no ha emitido declaraciones sobre el tema. Mow también destacó que, según el FMI, existen plazos hasta junio, julio o diciembre de este año para que el país continúe con compras de BTC. Sin embargo, planteó una alternativa: las supuestas adquisiciones podrían ser transferencias internas entre las wallets del gobierno, no compras nuevas. Una reacción notable vino de John Dennehy, director de Mi Primer Bitcoin, una organización educativa salvadoreña, que nos comentaba: el préstamo del FMI es incluso peor de lo que había imaginado. Yo había supuesto que El Salvador podría seguir minando Bitcoin. Parece que eso también tendrá que parar. Ah, y por supuesto, sobra decir, está claro, ya no solo es que El Salvador no pueda comprar más Bitcoin, ni pueda realizar más transacciones con él, o en caso de que continúe haciéndolo va a ser en una medida irrisoria, es decir, infinitamente menor de la actual, sino que olvídate de la minería de Bitcoin, porque ya al encender ASICs, a poco que tengas mineros encendidos, vas a estar recibiendo una cantidad de Bitcoin notable. O sea que no os extrañe que la primera actividad de todas que se suprima por parte de El Salvador haya sido precisamente la minería de Bitcoin. Sin embargo, matizó su postura al señalar que la adopción gubernamental de BTC nunca importó tanto como se piensa, una expresión de lo más llamativa, ya que la adopción de base no se ve afectada por el FMI y esto es lo que importa, afirmó, resaltando la importancia del uso de Bitcoin entre la población más allá de las políticas estatales. Recordad que algo seguirá siendo buen dinero por decisión de la gente. El Estado no entra a decidir lo que es buen dinero a ojos de la población. Los requisitos para que algo sea considerado dinero, en el fondo, si nos ponemos a filosofear un poco, las tres medidas: reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago generalmente aceptado, en realidad se pueden sintetizar en una sola noción, que es la de seguridad jurídica. Los que vienen de un estudio puramente monetarista y se fijan únicamente en las transacciones también nos tiran una definición que es correcta, que es la siguiente: el dinero es el medio que reduce de la manera más eficaz y eficiente la incertidumbre en las transacciones, porque efectivamente esa definición obliga a que se cumplan las tres características de la moneda: reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago generalmente aceptado. Pero bueno, igualmente, vuelvo y recalco, las tres se pueden sintetizar en la moneda que tiene una mayor seguridad jurídica. Unos movimientos bastante exigentes por parte del FMI, que tiene que acatar ahora por último el gobierno de El Salvador si quiere acceder a este préstamo. Por el momento tiene pinta de que está obedeciendo. Un movimiento muy llamativo por parte de organismos internacionales. Ya les adelanto que estaría al pendiente de cualquier actualización, de cualquier novedad en este trato entre el FMI y El Salvador. En el día de hoy vamos a hablar de dos noticias importantes que han salido en los últimos días en la comunidad cripto, cerca exactamente de la dirección que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ha revelado como una dirección propia de una billetera de criptos propiedad del Estado de El Salvador. Además, también, por otra parte, y con eso terminaremos el vídeo, hablaremos de si hay menos bitcoins perdidos de lo que se presupone y los errores a los que se llega en este tipo de conclusiones por análisis sesgados, como el que se usó para el cálculo de los bitcoins perdidos. Así que vamos a por ello, porque nos espera un panorama cripto muy interesante. Por aquí vemos cómo nos daba esta noticia
noticia del portal Cripto Noticias, uno de los más importantes de toda la comunidad cripto, de El Salvador, con miles de Bitcoin y llueven donaciones. En concreto, más o menos las donaciones a día de hoy, y estoy haciendo este vídeo el 18 de marzo de 2024, es de 1,5 millones de satoshis, que más o menos al precio de cotización actual en dólares serían algo así como $1.000, 1.500. Realmente por cantidad en dólares, recordad que una vez que habéis entendido Bitcoin, medir las cosas en dólares es un absurdo, que Bitcoin es un viaje de solo ida. Si estás midiendo las cosas en dólares teniendo Bitcoin, es que no has entendido Bitcoin. Realmente la cifra es un poco simbólica, pero es un regalo por parte de la comunidad cripto por haber tenido este acto de transparencia el propio Nayib Bukele con la tenencia de Bitcoins y revelando la dirección o una de las direcciones de las billeteras de El Salvador. Punto importante que quiero recalcar aquí es que es de ser bastante ingenuos pensar que El Salvador tiene una sola dirección. A sabiendas de esto también, lógicamente, los usuarios se han cortado un poco y deduzco yo, esto es una deducción mía, que se han recatado algo con las donaciones, porque obviamente los usuarios de la propia comunidad de todo lo que tenga que ver con cripto no son tontos, de hecho son muy listos, saben perfectamente que el Estado de El Salvador no va a poner todos los huevos en la misma cesta y va a tener más direcciones. Aún así, como premio por la transparencia, llegaban estas donaciones por revelar Nayib Bukele una de las direcciones de las billeteras de cripto del país. Actualmente, y esta es otra cosa importante, al revelar la dirección que tenía Bitcoin, no os olvidéis que la propia blockchain no deja de ser un libro de contabilidad en el que se ve la cadena de favores realmente. La cadena de las transacciones en las que se deja claro quién le da Bitcoins a quién, se entiende. Con quién me refiero a las direcciones de las billeteras, esas transacciones no son nominativas, si no dejas tú a propósito una trazabilidad nominativa, y por tanto se puede analizar perfectamente la cantidad de Bitcoins que tiene cada billetera. Y actualmente en la nación centroamericana posee una cartera de 5.600 Bitcoins, duplicando así, y esto es solo con la revelación de esta cartera. Otra cosa es que luego El Salvador tenga más carteras, que yo además soy de los que mantiene esa teoría. Solo con la existencia de esta cartera, el propio Nayib Bukele ya demostraba a la comunidad cripto que El Salvador tenía el doble de los Bitcoins estimados, por lo que todos estos gráficos de las empresas que poseen Bitcoin realmente están sesgados. Esto es una realidad como un templo. Veréis por ahí que hay unos gráficos muy famosos en los que se muestran los precios de entrada, que bueno, la compra de Bitcoin por parte de Nayib Bukele es paulatina, igual que la de MicroStrategy, pero más o menos se muestran los precios de media de compra, y actualmente con el precio de Bitcoin se calculan los beneficios que tendrían empresas tan famosas como MicroStrategy, BlackRock, Vanguard, Grayscale, ARK Invest y el propio Estado de El Salvador, así como también Elon Musk. Vuelvo y repito, es de ser un poco ingenuos pensar que El Salvador tiene una sola cartera, o que Elon Musk va a revelar la totalidad de la posesión de Bitcoins de sus empresas. Una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que tiene realmente. El propio presidente de El Salvador dejó claro en Twitter que no es mucho trabajo, pero por lo menos es trabajo honesto, como leemos en esta parte de la noticia. El propio Nayib Bukele también nos señaló la posesión de esos Bitcoins, a esa cartera se accede con una wallet. No os olvidéis lo que es una wallet. Una wallet es simplemente el terminal. Las monedas no están dentro de la wallet. La wallet es simplemente un terminal para acceder a tu cartera. Tu cartera, así como la totalidad de activos, están en los nodos. Por eso, desde el mismo hardware wallet, de la misma wallet física, tú puedes acceder desde la misma cartera física a todas las billeteras a las que tengas acceso. Con una sola wallet física, tú puedes acceder a todas las carteras que tú quieras, porque en realidad esta wallet física, las que parecen un pendrive, no son más que un terminal. Así se nos señala en la noticia que el 12 de marzo de este mismo año, la propia cartera iba recibiendo Bitcoins paulatinamente hasta el día de esta noticia, que finalizaba el 14 de marzo. A día de hoy pueden ser superiores. Para entonces ya se contabilizaban 5.689 Bitcoins, 685, es decir, el 68,5%, el 68,50% de otro Bitcoin. También usando la propia red social de Twitter, el mismo Nayib Bukele ha publicado, dejado saber tanto a sus votantes como a sus seguidores y a la gente que piensa igual que él de otros países, también como es mi caso, que a partir del 18 de marzo, de hecho el día en el que grabo este vídeo, el propio Estado de El Salvador iba a comprar un Bitcoin diario, poniéndole una cota por arriba, un parón, es decir, tenía un criterio de compra hasta el que comprar, que era precisamente, y esto es una expresión muy graciosa, pero también muy descriptiva y pedagógica, hasta que, y atención a la expresión, Bitcoin fuese inalcanzable por la moneda fiat, no se pudiese comprar por la moneda fiat. Esto es algo que muchas veces no nos paramos a mirar usando en el día a día las propias monedas fiat. No hay que olvidar que los capitales que maneja una empresa importante, una gestora de fondos como BlackRock o Vanguard, el propio Apple, JP Morgan, Microsoft, Nvidia y el resto de Big Techs, no tiene nada que ver con los montantes
importantes que manejamos nosotros en el día a día, donde una persona en su día puede gastar $50 o 50 euros, estas empresas pueden gastar 50 millones. Empresas y estados, se entiende. No os olvidéis que un estado es un tipo especial de empresa. De hecho, como describía Elon Musk, el estado es la empresa sin límites. Por eso no tienen sentido estas críticas a las empresas y buscar darle todos los recursos para que produzcan a los estados, porque el estado es una empresa más, es un tipo especial de empresa. Es la empresa que no conoce límites. Por los capitales que manejan perfectamente cualquiera de estas sociedades, ya sean públicas o privadas, pueden adquirir, por ejemplo, productos de tanto lujo y que requieran de una inversión tan grande y de tanto capital como pueda ser, por ejemplo, un coche de lujo que sirva como producto de inversión. Perfectamente una empresa puede realizar esta inversión. En el caso de un Bugatti Veyron, por ejemplo, hay Bugattis que valen 40 millones de dólares y de hecho mucho más. Solo el propio precio del producto te está dejando claro que esto que tú estás comprando muy probablemente no vuelvas a ver la recuperación de la inversión nunca más, y por tanto, si lo compras, lo primero que se da a entender en la transacción en un producto tan valioso es que es un viaje solo ida. Es decir, junto con la propia compra del producto, tú ya has entendido que el papel moneda de hoy en día es una mentira. Por eso, si intentas tirar para atrás la transacción, hacerla al revés, deshacer la transacción, podrás obtener una gran parte de tu inversión, pero que muy probablemente no se acercará al dinero que has pagado por ella. Es decir, la transacción supondría entender que el papel moneda de hoy en día es una mentira. Por eso ese tipo de transacciones de productos tan lujosos son tan especiales, porque es entender verdades que al humano le va a costar un montón entender, como es la de que el dinero de hoy en día es una mentira. Ya sabéis, compra diaria de un Bitcoin por parte de esta billetera, de esta dirección del estado de El Salvador, y vuelvo y repito, luego a saber la cantidad de carteras que tendrán, Por lo pronto se nos ha revelado una. Había una cosa más que quería señalar respecto a esto, que era que veía que usuarios de la comunidad se estaban liando, porque decían que Nayib Bukele tenía guardado esta especie de pendrive que son las carteras físicas en una bóveda protegida con militares. Vale, es correcto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que hay gente que se piensa que esta seguridad viene porque dentro de la propia terminal, del propio terminal, de esto que parece un pendrive, vaya, están las monedas y entonces están protegiendo ahí las monedas. No. Esta seguridad viene para que el Estado siempre se pueda asegurar de que tiene un terminal al menos físicamente para acceder a esa cartera. Puedes acceder exactamente igual a la cartera siempre y cuando tengas las claves privadas, o puedas generar de nuevo en otro lugar esa cartera con la frase semilla. Puedes acceder exactamente igual con el pendrive que tenga Nayib Bukele en su despacho. Lo llamo pendrive para que me entendáis, ¿vale? Esto que parece un USB, la carterita esta, como las Ledgers y todas estas marcas que parecen un pendrive. Es para asegurarse tanta seguridad de que El Salvador y en concreto su presidente tendrán acceso, al menos un acceso, mediante terminal físico a esa cartera. Que por tanto, en la situación de hecatombe, en la peor de las situaciones, podrán acceder a ella. Tendrán un terminal físico con el que acceder a sus monedas. Pero recordad que en ese pendrive no están las monedas. Es simplemente para garantizarse un acceso con un terminal físico, en una situación de hecatombe. Por eso está tan bien protegido este pendrive. No es porque estén las monedas dentro, sino porque el Estado se asegure de que va a tener al menos un acceso a un terminal físico con esas monedas. Y ya se ha dicho esto precisamente, imaginaros por ahí la cantidad de bóvedas que habrá, o de sitios directamente en los que no se haya dicho nada, que tendrán carteras también de El Salvador, que solo la gente del propio Estado, el propio Nayib Bukele, saben dónde están para poder acceder a ellas. O simplemente de dejar claro que al menos hay una wallet que es imposible de robar, ¿no? Si alguien le va a hacer la trampadiña a El Salvador, sepan que tienen una manera concreta de acceder a ella, a esas monedas y a esa cartera, que es a través del terminal físico protegido militarmente. En segundo lugar, también quería comentar la noticia de que las ballenas de Bitcoin despiertan después de 10 años para mover más de 65 millones de dólares. Vale, realmente esta noticia viene de una creencia en el pasado errónea, en la que se pensaba que había muchos más Bitcoins perdidos de los que en realidad hay. ¿En qué se basaba el criterio para decir que un Bitcoin estaba perdido? Pues en que simplemente, y atención al criterio, en el fondo la tontería y el simplismo del criterio, a que no se habían movido en mucho tiempo. Como los analistas de la propia blockchain, los exploradores de cadena, veían que existían unas direcciones que no habían movido Bitcoins en los últimos años, por no decir directamente en la última década, llegaron a la conclusión, por este simplismo, este razonamiento un poco tonto, de que si unas monedas no se mueven en mucho tiempo, directamente es porque están perdidas, cosa que no tiene por qué ser cierta para nada. Bajo esta premisa, claro está, bajo esta suposición, se ha hecho creer a gran parte de la comunidad cripto que existen una serie de carteras con unas verdaderas fortunas en Bitcoin que, como no se habían movido en la última década, se daban por perdidas, y con un simple movimiento, digo simple por ser movimientos breves en el tiempo, puntuales, no por cuantía son 65 millones de dólares. Ya
se daba a entender que no es así. No puedes suponer que unos bitcoins están perdidos porque pertenecen a una cartera que no se han movido en estos años. Eso no es un criterio para determinar los bitcoins que están perdidos. En concreto, y aquí os pongo un ejemplo, una billetera transfirió 279.000 bitcoins después de 9 años de antigüedad. Otra ballena aún más antigua. Le aclaro muy rápido esto de ballenas. Esto de ballenas, tiburones, que lo habréis escuchado en algún momento tratando el tema de Bitcoin y de todo el mundo que tenga que ver con cripto, que se utilizan unas ciertas expresiones para designar, para describir los rangos de los poseedores de Bitcoin, es decir, la gente que ha tenido Bitcoin durante largos periodos de tiempo, que no hacen el tonto, transfiriendo Bitcoin, enviándolos por otras monedas en lapsos de 48 horas, eso son estupideces. Bitcoin, por muy descentralizado que sea, no deja de ser un proyecto más, exactamente igual que una empresa como McDonald's, y tú nunca montarías una franquicia de McDonald's para venderla a las 48 horas, eso es una tontería. Pues con Bitcoin lo mismo. No, cuando hablo de personas que poseen Bitcoin me refiero, evidentemente, por lógica pura, que la poseen durante largos periodos de tiempo. Vale, a estos poseedores de Bitcoin, a los propietarios de Bitcoin y de otras tantas criptos, en el mundo de todo lo que tiene que ver con cripto, utilizan un nombre para hablar de ellos, que es el de holders. ¿Vale? La propia comunidad distingue a estos holders, es decir, a estos propietarios, a los poseedores de Bitcoin o de otras criptomonedas. Bien se utiliza la palabra holder para cualquier otra criptomoneda o token, es decir, cualquier activo digital basado en blockchain. La propia comunidad los distingue por rangos. ¿Rangos a razón de qué? ¿Con qué criterio? Con el número de bitcoins que posee. Yo también soy de la gente que está un poco en contra de estos criterios, porque realmente lo que mide este criterio de la cantidad de bitcoins es la capacidad de daño que tú tienes ante una venta masiva. Pero igualmente eso tampoco importaría, porque esas ventas masivas de Bitcoin perfectamente las puedes hacer en las llamadas dark pools, en transacciones peer-to-peer, en transacciones persona a persona, no entre particulares, o entre dos entidades privadas, sin pasar por un mercado estandarizado, sin pasar por un mercado de exchange de puntos de venta como tal, de compra y venta de criptomonedas, como son Kraken, KuCoin, todos estos, Binance, Coinbase y demás, los que conocemos todos, vaya. Bit2Me, MEXC. A propósito de esto, los que queráis ser invisibles, cuidado con los que os piden KIC, como es el caso de Bit2Me, que es el exchange español, porque Together ya quebró hace unos años. La distinción os la dejo por aquí. A mí realmente no me gustan estas clasificaciones. ¿Pero por qué digo que estoy en contra? Porque realmente para saber los que invierten correctamente, habría que tener en cuenta también el intervalo de tiempo en el que han tenido estos bitcoins, puesto que si tú guardas algo durante un intervalo de tiempo tan grande y encima un activo tan líquido como Bitcoin, no nos olvidemos, por capitalización bursátil, es decir, por la capacidad que tienes para vender y comprar esos activos, porque la capitalización bursátil son las unidades de Bitcoin que están en circulación por el precio al que cotiza. Si midieses solo la cantidad de unidades de Bitcoin en circulación, eso sería el volumen de transacción, y tendrías que declarar un intervalo de tiempo en el que medirlo, un día, 30 días, se entiende. Un activo tan líquido como Bitcoin, y lo podéis comprobar en páginas como CoinMarketCap o plataformas de gráficos como TradingView, si tú un activo tan líquido lo has poseído durante tanto tiempo, tienes una información que los demás no tenemos. Yo por eso también soy de los miembros de la comunidad que está un pelín en contra, que se entienda, del hecho de mirar las criptos únicamente por la capacidad de daño que tú tienes, sino que también tendrían que mirarlo, vuelvo y repito, bajo mi punto de vista, por la información privilegiada que poseen, y eso lo dan a entender con la cantidad de tiempo que han tenido Bitcoin siendo un activo tan líquido. Porque aunque fuesen delincuentes se los podrían quitar de encima muy rápido, volvemos a lo mismo, porque es un activo muy líquido. Si tú has guardado durante tanto tiempo esos Bitcoins siendo un activo tan líquido, tienes algo de información privilegiada que los demás no tenemos. Por aquí os dejo la infografía. Repito que no me gusta para nada porque me parece como muy ñoño y muy pedante estas clasificaciones, no me gustan mucho la verdad, pero bueno, simplemente para que los podáis tener. Son nombres un poquito chorris también, no me gustan estas clasificaciones, pero bueno, obligatoriamente me veo, valga la redundancia, obligado a usarlas para que la gente me entienda. Con ballenas nos referíamos a las propias carteras de Bitcoin que tenían más de 1000 Bitcoin. Nos podemos referir con estos rangos de los holders, aquí pone de Bitcoin, pero realmente es de cualquier moneda o token. Por eso veréis que en conferencia grandes personajes de la propia comunidad cripto utilizan la expresión ballenas para referirse a los grandes poseedores de cualquier moneda, cualquier cripto o token. ¿Veis por aquí? Ballena significaría tener más de 1000 Bitcoins. Nos podemos referir con ballena tanto a la propia cartera como al inversor en sí. Tiburón a el que tiene entre 500 y 1000 Bitcoins, y algo así como ballena jorobada, que esto es tener una verdadera fortuna, más de 5000 Bitcoins. Como sería el caso, por ejemplo, del Estado salvadoreño. Como os comentaba antes, tenía más de 5600 Bitcoins y de hecho camino a 5700. Este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. De verdad, la actualidad cripto está que arde. Esto está siendo entretenidísimo, además muy pedagógico. Aprovechamos para aplicar muchos conceptos y aprender un montón la actualidad cripto.
cripto está muy emocionante. Bitcoin rompiendo máximo histórico, experimentando volatilidades importantes, bajando incluso a $66.000 actualmente, perdiendo $6.000. Es su precio. Volatilidades en torno al 10-15%, una verdadera salvajada. Al igual que ya os comenté en contenidos anteriores, la bajada que había tenido por último el mercado cripto, resulta que le ha acompañado a dicha bajada una bajada en el mercado financiero tradicional, es decir, en el mercado en total. Un acontecimiento que no me esperaba para nada porque lo habría tratado en contenidos anteriores, pero no me podía faltar por ello un comentario, un análisis sobre esta última bajada que han tenido los mercados tradicionales. Y empiezo, eso sí, lo primero de todo, recordándoos un dato. El mercado cripto es un 1% de los mercados mundiales, sin tener en cuenta los productos apalancados, sin tener en cuenta productos derivados. Hablando únicamente, para que me entendáis, del mercado de valores, mercado de bonos, mercado inmobiliario, que ahí sí inevitablemente tendríamos que meter un poquito el tema hipotecas, lo que sería en cierto sentido apalancamiento, pero siendo tan solo el mercado cripto un 1% de los mercados globales, ya nos hacía un pequeño presagio de la bajada que se podía venir en el mercado financiero total. Y es que no tenéis más que ver esta imagen de la plataforma Finviz, en la que veis como el mercado financiero en total, esto no es el mercado cripto, aquí estáis viendo la totalidad del S&P 500, el índice bursátil más importante del mundo y también el más concentrado en las Magnificent Seven. Ya veis por aquí este diagrama de cuadrículas en el que el tamaño de cada cuadrícula representa la capitalización de mercado de esta empresa: Apple, Nvidia, Microsoft como las tres más grandes, seguidas de Google, de Meta, Amazon, Tesla, Berkshire Hathaway, Visa. También me pongo por la derecha para que veáis algunas empresas más, pero sobre todo las Magnificent Seven: Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia. Veis ahora mismo cómo el mercado financiero en total está sufriendo, pero como loco, y esto es esta representación en un intervalo del último día, el último día de cotización. Este antepenúltimo había sido todavía peor. El lunes día 3 de marzo había sido el día en el que tanto el mercado cripto como el mercado tradicional habían acumulado más pérdidas durante el año 2025. El peor día para el mercado en lo que llevamos de año. Y teniendo en cuenta también finales de 2024, estaría posicionado, si no me equivoco, dentro de los 3 peores días de los últimos 6 meses de 2024 y el primer trimestre prácticamente de 2025, por lo que esta representación del lunes día 3 de marzo habría sido muchísimo peor. Os lo pongo para que veáis con un intervalo de una semanita y aquí estáis viendo que se tiñe todavía más de rojo, es todavía peor. Y por supuesto todas las tecnológicas sufriendo y sufriendo muchísimo. Siempre al inicio de todos los colapsos, al inicio de las bajadas, de las caídas del mercado, el sector que más sufre con diferencia y por supuesto las primeras empresas en caer son las tecnológicas. Y es que fijaros un poquito más cómo los únicos sectores que están más o menos bien, aquí empezáis a ver los nombres completos de las empresas, son los de salud y los de algunas empresas basadas en vicios. Todas las demás empiezan a caer y de una manera muy notable. Esta última semana sin duda también ha sido la peor de todo el año 2025. Yéndonos a un intervalo de un mes, vemos y una vez más, como os comentaba, solo sobreviven algunas empresas financieras por los pagos con tarjeta de la gente que está todo el rato priorizando su salud y comprando bienes de primera necesidad, útiles, bienes de consumo y algunas empresas basadas en vicios, una vez más, como os estoy señalando por aquí. Vemos caídas estrepitosas como es el caso de Google con un 16,05%, de un 14,25% en Amazon, de un 32,76% en Tesla. Broadcom, esta empresa de microchips, de elaboración de microchips, con un 15,27%. Nvidia, Microsoft y Oracle, empresas de tecnología y de software, con unas caídas entre un 4 y un 7% en el último mes. Pero sobre todo las más destacadas son estas 4 empresas de Tesla, Amazon, Google y Meta. Aunque también no se queda para nada atrás el caso de United Health con una caída de un 12,51%. Esto se debe también en gran medida a la interposición de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos a sus 2 países vecinos y también esta potencia económica enormísima de Asia más Extremo Oriente, que es el caso de China. Los aranceles interpuestos tanto a México como a Canadá del 25% y en un primer momento se quedan en un 20% los aranceles a China han sido un motivo muy grande, que no el único, pero sí un motivo principal de el peor día que acumula la bolsa de todo el año 2025. Simplemente para ya llevarlos a otros apartados les dejo con esta imagen final, incluso con un pelín de recuperación con respecto al peor día de la bolsa en lo que llevamos de año. Vemos a prácticamente todas las empresas del S&P sufriendo o como mínimo quedándose en tierra de nadie después de un mes de acumular pérdidas. No me podía faltar también traerles desde la plataforma de Coin360 cómo se han dado salidas estrepitosas, locuras de fondos que salían en cripto a wallets directamente a almacenamientos en caliente
caliente o en frío, pero sin lugar a dudas fuera totalmente de los exchange, con salidas de un 17,61%, reduciéndose los fondos a disposición del exchange de Binance, de un 7,83% por parte de OKX, bajadas de un 10,95%, otra locura. Ya no solo es que Binance haya perdido unos fondos a su disposición, es decir, monedas que han salido del exchange y se han ido a wallets para estar más a salvo, por valor de un 18,48% de los fondos totales de Binance, sino que también se han marchado un 11%, para ser exactos, un 10,95% de Gate.io. No por ello menos importante tampoco toda la salida que se ha dado de fondos a su disposición en el exchange de Crypto.com, con un 18,76% de salidas. En el caso de BitGet, acercándonos un poquito lo podremos ver más claro, un 9,94%. En el caso de Bybit, por este hackeo que habíamos visto ahora por último, de un 20,17%, de Huobi de un 12,83% y de KuCoin, como les señalo por aquí, de un 20,97%. A excepción únicamente de 3 exchange que salen destacados: Bitfinex, Bitstamp y Bitmart. También porque Bitmart es un exchange chino y ahora por último habíamos visto que los que ejecutaban este hackeo estaban precisamente mirando cómo podían cambiar Ethereum por Bitcoin, precisamente en exchange chinos, y de ahí esta subida de un 40% de los fondos. No es que las cosas vayan bien, es que los autores del hackeo están tratando de pasarlo por ese exchange, entre otros. Otra cosa es que lo consigan o no, pero por el momento están en el intento. Bueno, sin lugar a dudas, está siendo una auténtica carnicería. El mercado no se aguanta. Estando a miércoles, mitad de día, venimos de tener el peor día del año en el mercado financiero, cripto y tradicional, en ambos durante ese lunes, indudablemente un lunes negro, y ahora no paramos de ver en un intervalo del último mes estas auténticas locuras de salidas de casi un 20% en exchange enormísimos, de gente que ya no confía en estos bancos de cripto y se están llevando sus fondos, ya sea en moneda fiat, a la banca tradicional para poder usarlo para consumo o en un instrumento de ahorro como el oro que sea más seguro, o directamente llevándose estas criptos a wallets que sean ahora sí de su propiedad. No os olvidéis, todas las criptos que tengáis en exchange no son vuestras. Si no son tus llaves, no son tus monedas. Ahora por último podíamos ver en el ranking de CoinMarketCap que el mercado cripto se había tranquilizado un poco, subiendo un poquito algunas monedas, un 9, un 5%, pero no nos olvidemos que después de caídas de un 30%, incluso en algunos casos casi de un 40%, y viendo como una caída usual, lo que es una imagen de auténtica locura, caídas de un 20%, dándolas como las caídas normales, por lo que nadie al ver una subida de un 5 o un 9% se alegre. Aún así, también recalcable la subida de Bitcoin Cash, precisamente este Bitcoin que el propio Satoshi Nakamoto ya decía en el foro que creó para resolver las dudas del white paper, que Bitcoin a futuro tenía que cambiar el tamaño del bloque a un tamaño variable y no limitado a propósito en un mega, que eso fue la medida temporal para evitar un ataque de spam. Una vez que un Bitcoin entero valiese un céntimo, que hoy mirad a cuánto cotizan BTC y BCH, lo que cotiza como BTC y Bitcoin Cash, veréis que valen muchísimo más. En cuanto una moneda completa valía un céntimo, ya se evitaba el ataque de spam, que era colapsar la red porque las comisiones que pagabas no valían nada, dado que un Bitcoin valía menos de un céntimo. Una vez que un Bitcoin valiese un Bitcoin entero un céntimo, que hoy valen muchísimo más, ambas monedas, ya ibas a evitar un ataque de spam. Por tanto, podías dejar de limitar el tamaño del bloque a un mega y poner el tamaño del bloque en indefinido. Tanto es así que el propio Satoshi Nakamoto, que hay mucha gente que cree erróneamente que la última intervención de Satoshi Nakamoto, primera y última, fue la publicación del white paper, y no es verdad. El propio Satoshi Nakamoto crea un foro para resolver las dudas del white paper, y es tan así que el propio Satoshi, el propio creador de Bitcoin, quería quitar el límite del tamaño del bloque en un mega y ponerlo en indefinido a razón de lo que necesitase la congestión de la red, que el propio Satoshi deja en el foro que él mismo crea para resolver las dudas de Bitcoin el código para implantar en el Bitcoin Core, en el código principal de Bitcoin, para quitar el tamaño de bloque de un mega y poner un tamaño de bloque indefinido. El propio Satoshi Nakamoto deja el código en dicho foro de cómo hacerlo. Este código es precisamente el que implementa lo que hoy cotiza como Bitcoin Cash, y de ahí que se diese el hard fork, demostrando por tanto que efectivamente sí es correcto que el Bitcoin original, el Bitcoin de Satoshi Nakamoto, es lo que hoy cotiza bajo el nombre de Bitcoin Cash de BCH, y los que tercos como una mula decidieron limitar arbitrariamente el tamaño del bloque en un mega, prohibiendo la escalabilidad de la red, grupo liderado por la empresa Blockstream, teniendo como líder principal a Peter Todd, al desarrollador Peter Todd, decidieron seguir limitando el tamaño del bloque a un mega. Como ellos eran mayoría, ya que habían cogido el liderazgo del proyecto de hacía años, decidieron quedarse con el ticker. Fueron muy
listo, se quedaron con el ticker de BTC, pero esa moneda hoy en día es la moneda de Blockstream, ya que la moneda descrita por el propio Satoshi Nakamoto, sus principios están respetados hoy no en lo que hoy cotiza como BTC, sino en el verdadero Bitcoin, que es Bitcoin Cash, que es el que de verdad respeta los principios y el funcionamiento del white paper y de las respuestas que el propio Satoshi Nakamoto da en el foro que él mismo crea para resolver las dudas de Bitcoin. Además, por supuesto, vuelvo y repito, que él mismo, el propio Satoshi, dejó como demostración el trozo de código que se tenía que implementar dentro del código de Bitcoin para quitar el límite del tamaño del bloque de 1 mega y pasarlo a un tamaño de bloque modificable a razón de la congestión de la red. Por esto no es casualidad, cada vez el mercado va dándole más confianza a BCH y veíamos una recuperación en 24 horas de un 28,15%. El verdadero Bitcoin, no la moneda de Blockstream, lo que hoy cotiza bajo el ticker BTC. También es verdad que nos traía esta noticia el portal de Criptonoticias acerca de toda la caída que se había dado en el mercado, en el que nos hacían saber que las criptomonedas se desploman por la guerra comercial de Estados Unidos. En esta caída del lunes que os comentaba, BTC había caído en las últimas 24 horas nada más y nada menos que un 10%. La caída del mercado fue una trampa para el comercio minorista. Tan solo en 24 horas los criptoactivos han perdido 500.000 millones, la mitad de $1 billón de $1 billón de los hispanohablantes. La mitad serían 500.000 millones. Un billón, recordad, 1 millón de millones, no lo que los angloparlantes llaman un billion, que son 9 ceros, no. El billón de los hispanohablantes, que son 12 ceros, la mitad, 500.000 millones perdidos en tan solo 24 horas. Un desplome que arrastró a BTC y a Ethereum. Además, por supuesto, de a otros activos en una caída vertiginosa. Tal y como os comentaba, como uno de los motivos principales, el hackeo de Bybit por parte del grupo Lazarus, de Corea la Mala, los aranceles interpuestos por Estados Unidos y un giro inesperado tras el anuncio de una reserva estratégica de criptomonedas por parte del presidente de Estados Unidos. Ahora, por último, hemos visto unas caídas en el mercado cripto que son más que preocupantes y no me podía faltar una revisión precisamente de los motivos y también, por supuesto, poniéndole números a todas las caídas porque son más que mencionables. Así que vámonos directamente a CoinMarketCap para que podamos ponerle números a las caídas totales que se han dado en estos últimos días y para analizar los motivos de las mismas. Así que bueno, como estáis viendo, ya estamos por aquí en CoinMarketCap y bajando un poquito nada más ya empezamos a ver las verdaderas caídas. ¿Qué es esto? La cotización ya las estáis viendo. En estos días ya se volvía a dar otro pequeño DPEG, una mini desvinculación entre Tether, USDT y el dólar estadounidense, así como también USDC, pero sobre todo con los USDT se llegó a registrar una mini desvinculación, un mini DPEG de 16 USDTs por cada 10.000 unidades que se buscaba transaccionar, que se buscaba intercambiar. Es decir, si traías $9.986 te daban 10.000 USDTs, de donde han salido de repente 14 USDTs con los que puedes inflar también el precio de Bitcoin. Lo veíamos como aproximadamente hará unos 2 días, pero aún así lo más llamativo de todo son estas pedazo de caídas monstruosas que estáis viendo. Vamos a ir bajando un poquito en el ranking de CoinMarketCap y esto sí que hay que recalcarlo, Bitcoin con esta caída de aproximadamente un 11% es después de recuperarse mínimamente, porque llegó a estar en una caída de un 20%, por lo que ha recuperado bastante, posicionándose ya rascando los $75.000. Os recuerdo que el máximo de Bitcoin, el ATH, ese máximo histórico, está en $106.429 aproximadamente y llegó a estar en casi 75.000. A día de hoy se encuentra en 86.000, por lo que ha recuperado un montón. En el caso de Ethereum vemos por aquí, como os estoy señalando, una caída de un 20% en 7 días, una auténtica locura. En el caso de XRP un 11,36% y vuelvo y repito que estas caídas son después de que se hayan compensado un poco, que haya habido una pequeña recuperación, es decir, que las caídas máximas fueron todavía más grandes, exactamente igual que ocurría con el caso de BTC. En BNB de un 7,8% ha aguantado un poquito más y también es verdad, como vamos viendo en esta recuperación en 24 horas de un 2,73%, que habría bajado por tanto más de un 10 aún así. Solana, una de las mayores estampidas, un 15,46%, recuerdo en su máximo histórico cotizando en torno a unos 2,40. Solana ya no solo en esta última caída, ya lleva un tiempito bajando, una cotización con una clara tendencia bajista, vuelvo y repito, un máximo histórico en torno a los $240 y actualmente cotizando en torno a un 145. Dogecoin también, por más que descontado, todas las moneditas que en el fondo no valen para nada, que son especulación pura, un 15%. Esta llamada informalmente la
stablecoin Cardano, que evidentemente no es una moneda estable, sino que lleva toda la vida estando en 50-60 centavos de dólar. Hedera todavía no entendemos muy bien por qué, no solo es que no haya bajado, sino que lo ha hecho muy bien esta semanita, en torno a un 20% de subida, pero es que en todas las demás, ya os fijáis en Chainlink, bajadas de un 16%, en el fondo ya tanteando el 20% de caída. Como vemos, los números no son tan grandes por esta recuperación en 24 horas, pero es que las caídas han sido de en torno a un 20% en prácticamente todas. Avalanche y Sui con bajadas de un 12 y un 13%, que llegaron a ser de un 15-17 más o menos. Vemos como es el caso de Hyperliquid, una bajada de un 18,99%, es decir, un 20% mal contado. Más de lo mismo para el token del exchange BitGet, uno de los exchange más grandes en derivados, y de un 19,47%, exactamente lo mismo con Uni, con el token de Uniswap, de este exchange descentralizado que bajaba un 17,19%. Luego, más de lo mismo, como os comentaba, monedas que en el fondo están basadas puramente en la especulación, como es el caso de Pepe, ya por descontado se daba, bajadas de un 17,32%, y si no tenemos en cuenta esta recuperación en 24 horas, ya es que sobrepasaba, se iba al 21% de caídas. Ave, que todavía no levanta cabeza, llegó a estar en un 26% de caída, actualmente en un 21,46%, Tao también un 20,81%, Mantel, por ejemplo, un 19,57% también. Es que ya os digo, caídas de normal, como es el caso de Caspa, sobrepasando el 20% y llegó a estar en una caída de un 25%, recuperando ahora por último un 3%, pero es que sigues estando un 20% abajo, o sea, es que es una locura. Más de lo mismo con Cronos, un 13%, aguantando un poquito más, pero es que estamos hablando, y aquí es donde está la clave de todo, las monedas que lo han hecho más o menos bien no han bajado un 20%, sino que han bajado un 12, un 13% aproximadamente. Un 12, un 13 es lo que han bajado las monedas que se han comportado mejor, porque de normal ya seguís viendo por aquí esta especie de alianza para la superinteligencia artificial, que es como se traduciría esta moneda, este token. Yo de aquí en adelante voy a llamarlo FED para no estar con un nombre tan larguito, de un 14,85%, y a pesar de alguna monedita medio rara que subía bastante, aún así el tono general de las caídas es una bestialidad. Un 16,72% para Injecti, un 14,23% para Stacks, es decir, unos bajones increíbles, un 13,49% para Degraph, y ya con esto tendríamos mirado aproximadamente unos 2/3 del ranking de las 100 primeras monedas de CoinMarketCap. Bajadas monstruosas, la mayor bajada registrada tranquilamente, si no me equivoco y estoy hablando de cabeza, desde mayo del año 2020, hubo como una bajada que más o menos se equiparaba a esta en 2022, pero por magnitud de las pérdidas, si no me equivoco, esta la supera, por lo que estaríamos ante la mayor bajada de tranquilamente los últimos 4 años en el mercado cripto, y ahora vamos a ver el motivo. En un principio, para todas estas caídas, tenemos una justificación concreta, y es el hackeo del exchange Bybit, que como veis por aquí, si subimos un poquito y nos vamos a los rankings, pero ya no de criptomonedas, sino de exchanges, vamos primero a Spot para ver dónde se encontraría Bybit, y lo tenemos directamente en el segundo exchange de transacciones al contado, con un volumen diario de 1.447 millones de dólares, tiene listadas 751 monedas y ofreciendo una diversidad de 1.169 pares. Lo tenemos en el segundo puesto dentro de los exchanges por comercio al contado, y en derivados directamente lo tenemos en el tercer puesto, o sea que no cambia mucho. Un exchange que es al contado el segundo más grande del mundo, y por productos derivados el tercero más grande, solo superado en ambos casos por Binance en primer lugar, y en la segunda clasificación, es decir, en la de productos derivados, solo por OKX, que también es un exchange, por cierto, que ha subido bastante en los últimos tiempos. Aún así sigue estando en tercer puesto, como os indico en esta parte, con un volumen, y aquí sube bastante la cosa, porque evidentemente la característica principal de los productos derivados es que nos permiten operar en contado. Nos tendríamos que ir a 12.842 millones de dólares de volumen diario. Recordando que todo esto, por supuesto, la frecuencia de estos datos es en diario, cada 24 horas. Vale, y ahora vámonos directamente a la causa por la que ha bajado tanto todo el mercado cripto hasta el punto de afectar también al mercado financiero al contado. Y es que lo que ha sucedido es que en esta semana anterior ha habido un hackeo al exchange de Bybit por parte del grupo Lazarus, un grupo del mundo de la informática dedicados a actividades más que cuestionables y cuya sede de operaciones es Corea la Mala. Este grupo dedicado a actividades informáticas más que cuestionables, como os digo, habría sido el autor del hackeo a Bybit, por el que se habrían llevado a sus carteras personales una monstruosidad de Ethereums que ahora por último estaban tratando de cambiarlos en exchange chinos por BTC,
BTC. Seguramente también pasarlos por protocolos que hagan perder la trazabilidad de estas monedas para llevárselas a su vez a otro grupo de wallets, a otro grupo de carteras y así por fin poder cambiarlo por dinero de políticos, por moneda fiat, ya sea por won, por dólares o por yuanes, y poder hacer uso de ese dinero ahora en la economía real. Para ser exactos, si os muestro la noticia por la que se nos comenta un poquito desde la misma plataforma de criptonoticias, como más funcionalidad suele implicar más vulnerabilidad, refiriéndose con esta frase a uno de los puntos clave de la noticia de toda esta extracción de Ethereum del exchange de Bybit por parte del Lazarus, y recalcando por supuesto que aunque BTC no tenga tantas funcionalidades como la Ethereum Virtual Machine, como la plataforma creada por la empresa Ethereum, teniendo como token a Ether, aunque BTC no tenga tantas funcionalidades, esto implica también por tanto una ventaja para esta última moneda por tener muchas menos vulnerabilidades. Y es que efectivamente, tal y como nos comentan por aquí, cuando se trata de tecnología de dinero, menos es más. Bitcoin es la rueda, un descubrimiento simple y elegante que resuelve un problema específico: cómo hacer una red de dinero digital abierta, públicamente verificable, sin terceros de confianza, imparable y segura. Y así es que lleva 16 años de éxito cumpliendo ese propósito. Todo lo que han venido después son copias. Ethereum es una copia, Solana es una copia y las CBDCs son copias. Y como toda copia, para poder justificar su existencia han tenido que agregar variaciones. Ahora tenemos ruedas de plata, ruedas con unicornio, ruedas con fotitos graciosas, ruedas controladas por banqueros centrales, pero la libertad de tomar el código, revisarlo y adaptarlo es el corazón del software libre. Precisamente buscando el perder la trazabilidad y no tener un emisor que pueda bloquear direcciones, el propio grupo de Lazarus ha buscado cuanto antes pasar de Ethereum a BTC. Esto justifica todavía más esta pronta recuperación de $76.000 a los 86.000 en los que estamos hoy, al mismo tiempo que Ethereum se sigue encontrando en $2.200, recordando que el máximo histórico de Ethereum se encuentra en los $4.600 si no recuerdo mal. De todas maneras os lo enseño por aquí, efectivamente $4.635,45. Una auténtica salvajada, un bajadón increíble, más todavía si cambiamos el gráfico del logarítmico al lineal, aquí lo veis mucho más claro, una bajada acumulada hasta día de hoy de más del 50%, y efectivamente esta extracción de Ethereum en condiciones más que cuestionables del exchange de Bybit por parte del grupo Lazarus no ayuda para nada. Al estar buscando tanto cambiar Ethereum por Bitcoin, este grupo de informáticos que digo, con unos principios éticos y morales deplorables, es normal que en los últimos días BTC haya subido tanto. Y eso que aún así hasta no hacía tanto no seguían llegando estas noticias también del portal de criptonoticias de que Bitcoin registraba una de las caídas más fuertes del año. Ya, pero es que Ethereum precisamente acaba de registrar su golpe más grande de los últimos 4 años. Y no os olvidéis además de que muchísimas monedas están basadas precisamente desarrolladas sobre la Ethereum Virtual Machine, que es realmente la plataforma, la tecnología que hay detrás de Ethereum, la desarrollada por Vitalik Buterin y por todo su equipo, de manera que realmente Ethereum no ha creado nada, solo ha puesto la plataforma sobre la que desarrollan el resto de equipos. Ethereum se convierte así en una plataforma sistémica. Este adjetivo que significa que si arrastras a Ethereum solo con su caída, Ethereum va a arrastrar a todas las demás monedas. No olvidemos además, por una cuestión de capitalización de mercado, que es la segunda más grande, pero también existe una justificación tecnológica por detrás. Si tiras a Ethereum por una cuestión de arrastre, se llevará por delante a todo el mercado cripto. Y tanto es así la cuestión, todo este suceso de los Ethereums perdidos, los Ethereums que este grupo se ha llevado, que ha llegado a afectar incluso a las bolsas mundiales. A todo esto veíamos una discusión entre el presidente de Estados Unidos y Zelensky, que caldeaba mucho las aguas, movía mucho las mareas y evidentemente no ayudaba para nada en una situación comprometida en el mercado. Pero tanto como para registrar las pérdidas que habíamos visto, me parece la verdad a mí también, ya como valoración personal, unas caídas más que exageradas. Todos los aranceles impuestos también además no ayudan para nada, y esto provoca que los inversores se vuelvan cautelosos ante un escenario macroeconómico hostil, en el que BTC pierde $80.000 y está en sus niveles más bajos de 2025. Si ya de por sí el listón estaba bastante alto en $106.000, imaginaros ahora para llegar desde los 86.000 en los que está, a pesar de que haya retomado casi $9.000 más. Así de hecho nos lo hacen saber con el dato de que la capitalización total del mercado de criptoactivos ha pasado de 3,7 billones de dólares, es decir, 3.700 millones de dólares, a 2.600 millones, es decir, perdiendo 1.100 millones de dólares. Una salvajada, como os comento,
momento no vista en años. Esta salida de capitales, por cierto, se ha dado en poco más de 5 semanas y precisamente se ha intensificado en estos últimos días. Mientras tanto, y también como os comentaba yo, las bolsas globales reflejan un nerviosismo creciente ante las decisiones que salen de Washington. Tan solo el 28 de febrero, BTC perdía un 7% de su cotización y veíamos cómo nos hace saber este gráfico cortesía de CoinGlass que los fondos de Bitcoin, estos ETFs, entre los cuales destacan mucho los de BlackRock y Grayscale, han registrado salidas de capital durante 8 días consecutivos, registrando las mayores caídas desde el 12 de enero de 2024. Aquí tenemos el dato anualizado en esta gráfica. En un año y 3 meses vemos actualmente las mayores salidas de los ETFs de Bitcoin y por tanto tener que vender Bitcoin porque no respaldan ya el valor del fondo. Esto plantea, como ya era inevitable, la pregunta que se pone sobre la mesa de si esta caída es una corrección pasajera o una crisis prolongada. Y es que muchos inversores estaban planteando ahora por último si esta precisamente no sería la llegada de una enorme caída en el mercado y el comienzo, por tanto, de la crisis de bonos, la crisis de deuda, que es la siguiente que está por venir.